Hola, amigos de YouTube, yo soy el Evil Goku y en esta ocasión vamos a darle un repaso a la mitología Saiyan, de la historia Dragon Ball Absolute. En el extremo más remoto de la galaxia del norte, allí donde incluso la luz duda en avanzar, existe un mundo que no puede llamarse vivo. Los antiguos lo nombraron planeta Saiya. No fue un planeta creado para albergar vida, sino que era una roca colosal, una masa primigenia arrojada al vacío del cosmos como un error de la creación o una prueba divina. Su ubicación, al límite de una región inhóspita del universo, lo condenó desde el inicio a la soledad eterna. El planeta Saiya carece de mares, ríos o lagos. No hay agua que calme la sed ni minerales que prometan riqueza. Su suelo es duro, quebrado y afilado, como si el planeta mismo rechazara ser excavado. Las montañas se elevan como colmillos titánicos, cubiertas por ceniza y tormentas perpetuas. No existe un horizonte claro. Nubes negras cubren el cielo, y sobre ellas se extiende un rojo eterno, un color que los saiyanos aprendieron a asociar con la guerra y la sangre incluso antes de comprender su significado. El aire es tóxico para la mayoría de las especies del universo. Respirarlo sin adaptación significa una muerte lenta y dolorosa. Las pocas criaturas que habitan Saiya no son animales en el sentido común. Son formas hostiles, resistentes, nacidas del propio sufrimiento del planeta, predadores sin misericordia que atacan por instinto y necesidad. Los saiyanos, en su lengua ancestral, describían el tamaño de su mundo con una expresión ritual. Saiya es más grande que un sol. No era una afirmación literal, sino una metáfora sagrada. Significaba que el planeta era una masa imposible de explotar, imposible de domar, imposible de destruir. Un mundo tan vasto y denso que ni siquiera los dioses parecían interesados en reclamarlo. Y, sin embargo, fue allí donde nació la raza saiyana. Muchos sabios creen que Saiya no fue un hogar, sino una hija. Un entorno tan cruel que solo una especie capaz de adaptarse mediante la violencia, la resistencia y la guerra podría sobrevivir. Cada respiración era una batalla, cada día una prueba, cada nacimiento una sentencia. Así, los saiyanos no heredaron la conquista por ambición. La heredaron por necesidad. Porque en un mundo muerto, solo los más fuertes aprenden a vivir. El origen del saiyano. Antes de los nombres. Antes de los reyes. Antes incluso del miedo. El planeta Saiya dormía bajo su cielo rojo, inmóvil, silencioso, muerto. Entonces, el universo respiraba. Desde el vacío más lejano de la galaxia del norte, corrientes de energía se acumulaban como océanos invisibles. No eran simples tormentas. Eran voluntades cósmicas, creadas por Zeno-sama, el rey de todo, para sembrar guardianes donde ningún dios quería habitar. Cuando llegaba el momento, el espacio se rasgaba. El cielo de Saiya se abría con un estruendo que no producía sonido, sino presión sobre el alma. Las nubes negras giraban en espiral, cargándose de energía azul, violeta y blanca. Relámpagos caían desde fuera del universo, atravesando capas de realidad hasta golpear la superficie del planeta. Cada impacto hacía temblar la roca colosal. Cada rayo dejaba cicatrices eternas en la tierra. El nacimiento de Ozaru. Cuando el rayo tocaba el suelo, no destruía sino que estaba creando algo. La roca se derretía, se abría, se volvía carne. La energía cósmica se condensaba, tomando forma. Primero surgía el rugido, luego la sombra y finalmente, el Ozaru. No nacía como un niño. No crecía. Emergía completo. Eran titanes colosales. Cubierto de pelaje. Con ojos encendidos como fuego por la tormenta que lo había engendrado. El Ozaru se alzaba entre el humo, golpeando el suelo como si reclamara el planeta que lo había rechazado. No conocía miedo, ni duda, ni compasión. En su mente no había recuerdos, solo instinto. Los saiyanos decían. El primer aliento del Ozaru es un grito de guerra. Y era verdad. La marca de la tormenta. Cada Ozaru nacía marcado por la tormenta que lo creó. Algunos cargaban relámpagos en la piel. Otros podían sobrevivir en zonas donde la gravedad aplastaba montañas. Otros nacían con una furia tan densa que incluso los suyos mantenían distancia. No existía igualdad entre ellos. Zeno no creaba ejércitos uniformes. Creaba pruebas. Si un Ozaru no era lo suficientemente fuerte, el planeta lo mataba. Si sobrevivía, era digno.
Así se forjó la mentalidad saiyana. Vivir es vencer. Sobrevivir es gobernar. El cielo como útero. Los antiguos textos decían que Saiya no paría vida. El cielo lo hacía. Por eso los saiyanos no veneraban la tierra, ni el nacimiento, ni la infancia. Veneraban la caída. Ser hijo del cielo significaba haber sido elegido. Haber sido arrojado a un mundo que te odiaba y haberle arrancado la vida a la muerte. Cada tormenta era un evento sagrado. Los Ozaru más viejos se reunían para observar el descenso, no para ayudar. Si el recién nacido sobrevivía solo, era uno de ellos. Si moría nunca había existido. El silencio después del rayo. Cuando la tormenta cesaba, el cielo volvía a su rojo eterno. Quedaban cráteres humeantes. Huellas gigantes. Y, a veces, cuerpos inmóviles. Los Ozaru supervivientes se alejaban sin mirar atrás. Porque el origen del saiyano no era el cuidado, sino la prueba. Y así, durante eras incontables, los saiyanos creyeron que no había otro modo de nacer. Sadala, la tormenta que tomó Fier. Durante incontables siglos, los saiyanos creyeron una sola verdad. Que su raza no nacía como las demás. Que no venían del vientre, ni del amor, ni de la sangre. La tradición decía que los saiyanos caían del cielo. Tormentas cósmicas, creadas por Zeno-sama, el rey de todo, se abrían sobre el planeta Saiya. Rayos de energía descendían desde el vacío y golpeaban la roca estéril. Y del suelo quebrado, entre fuego y ceniza, emergía un Ozaru. Un saiyano completo, salvaje, perfecto para la guerra. Así nació el mito fundacional. Así se justificó la fuerza. Así se negó la fragilidad. Pero un día pasó algo inexplicable. Las tormentas cósmicas no fallaban. Durante eras incontables, cada vez que el cielo de Saiya se abría, el resultado era el mismo. Un Ozaru emergía de la roca fundida, completo, salvaje, absoluto. Hasta que una tormenta no obedeció a la costumbre. Aquella noche, las nubes no giraron con furia, sino con orden. Los relámpagos no cayeron caóticos, sino que descendieron en líneas precisas, como si el universo estuviera pensando. Los antiguos Ozaru lo sintieron. No era un nacimiento común. El rayo principal atravesó el cielo rojo y golpeó la superficie de Saiya con una violencia silenciosa. La roca se abrió, pero no explotó. De la grieta no surgió un rugido. Surgió Sadala. El nacimiento imposible. Cuando Sadala emergió de la tormenta, el cielo guardó silencio. No hubo rugido. No hubo fuego descontrolado. La energía cósmica se retiró como si ya hubiera terminado su obra. Sadala tenía cabello negro absoluto, más oscuro que el cielo rojo de Saiya, un color que no reflejaba la luz, sino que la absorbía. Los antiguos dijeron que su cabello era la noche domesticada, la prueba de que el caos podía tomar forma estable. Sus ojos eran de ónix, negros, profundos, sin destellos innecesarios. Quien los miraba sentía que no estaba siendo observado, sino medido. No expresaban furia, sino permanencia. Su piel era extrañamente clara, casi pálida, un contraste antinatural en un mundo de ceniza, tormenta y sangre. No era debilidad. Era resistencia silenciosa. La piel de Sadala no se quemaba con el aire tóxico ni se agrietaba con la radiación, ella se adaptaba a eso. Los Ozaru no comprendieron aquello. Los Ozaru que presenciaron el evento retrocedieron por primera vez en su historia. No porque fuera débil, sino porque no sabían qué era. El mito no tenía palabras para ella. Lulu, la anomalía. Los Ozaru, incapaces de comprender, hicieron lo único que sabían hacer con lo desconocido. Lo despreciaron. La llamaron Lulu, un nombre sin peso, sin honor, una burla. Una anomalía, destinado a recordarle que no había nacido como ellos. Decían que la tormenta había fallado. Que Dios había cometido un error. Que Sadala era una sombra de lo que debía ser. Pero Sadala sobrevivió. Donde los Ozaru resistían por fuerza, ella resistía por adaptación. Donde ellos dominaban por tamaño, ella aprendía por inteligencia. El planeta que mataba a otros, la endureció sin romperla. Y el cielo, nunca volvió a corregirla. La tormenta con voluntad. Con el tiempo, los sabios comprendieron una verdad peligrosa. Las tormentas cósmicas no solo creaban fuerza. Exploraban posibilidades. Sadala no era un error.
Era un ensayo divino. Zeno-sama no creó solo armas. Creó caminos. Y Sadala fue el primero. El silencio que aterrorizó a los Ozarus. Desde el nacimiento de Sadala, algunas tormentas dejaron de caer. El cielo observaba. Los Ozaru comenzaron a temer algo peor que la muerte. Que el universo ya no los necesitara tal como eran. Ese miedo sería el origen de su caída. Con el paso del tiempo, Sadala se unió a Piment, líder de los Ozarus, un Saiyano puro nacido de la tormenta cósmica. Él era una fuerza absoluta hecha carne. De esa unión nació algo imposible. Los hijos que no cayeron del cielo. Cuando Sadala tuvo descendencia y sus hijos no nacieron del rayo cósmico sino de su vientre. Estos niños eran Akate. Primer hijo. Kolra. Segundo hijo. Escalio. Tercer hijo. Y el menor. Paje. Pero había algo raro, todos se dieron cuenta que el aspecto humanoide de Sadala se repetía. Una y otra vez. Sin excepción. Cabello negro. Ojos negros color onix. Piel clara. No importaba la fuerza. No importaba la jerarquía. No importaba el linaje. La forma de Sadala se impuso sobre la de los Ozaru como una ley cósmica. Así nació el dogma biológico saiyano. La fuerza cambia. La forma permanece. Por primera vez en la historia, los saiyanos nacieron como seres vivos, y no como armas del cielo, y eso aterrorizó a Piment. La eternidad del rostro saiyano. Desde entonces, todos los saiyanos sin importar su poder, su casta o su destino heredaron esa apariencia. Incluso cuando se transformaban. Incluso cuando desataban al Ozaru. Incluso cuando alcanzaban lo divino. El cabello podía erizarse. El poder podía incendiar el cuerpo. Pero al volver, regresaba al color de cabello oscuro. Porque el cabello negro y los ojos de onix no eran simples rasgos físicos. Eran la firma de Sadala sobre la raza. La prueba de que los saiyanos no eran solo hijos de la tormenta sino que también eran los hijos de Sadala. El rasgo que los dioses no borraron. Se dice que Zeno-sama pudo haber cambiado esa herencia. Pero no lo hizo. Porque en la mitología saiyana, incluso el rey de todo respeta las formas que funcionan. Sadala fue la forma correcta. Y por eso, mientras exista un solo saiyano en el universo, su reflejo seguirá apareciendo en cada nacimiento. Cabello negro como la noche. Ojos negros como el onix. Piel clara como la ceniza antes del fuego. Así, Sadala no murió. Se volvió eternidad. El padre que devoró a sus hijos. Por otro lado, Piment aún estaba aterrorizado y tuvo una visión. En ella, se vio a sí mismo caído, superado por su propia sangre. Vio el fin del dominio Ozaru. Vio el surgimiento de algo nuevo, algo que ya no necesitaba tormentas. Preso del miedo, eligió el acto más antiguo del poder. Arrebatar antes de ser arrebatado. Uno por uno, Piment devoró a sus propios hijos. Akate. Kolra. Escalio. Sadala observó, paralizada por el horror. La fuerza la abandonó. La voz murió en su garganta. Hasta que llegó el turno de Baje. El hijo salvado por el fuego. Entonces, Sadala actuó. Con ayuda de un fénix, criatura de renacimiento y memoria, envió a Baje lejos del planeta y fuera del alcance de su padre. Piment, al descubrir la traición, mató a Sadala. Su sangre cayó sobre Saiya. Y el planeta recordó. Ese día quedaron grabadas dos verdades eternas en la psique saiyana. El poder no se hereda. Se arrebata. La compasión es una debilidad. Pero también el detonante del cambio. Baje, el dios de los Saiyans. Pasaron los años. Baje sobrevivió, aprendió, sufrió y trascendió. Cuando alcanzó el Super Saiyan Dios, regresó a Saiya no como hijo, sino como verdugo. Mató a Piment. Mató a los Ozaru puros. No por odio, sino por necesidad histórica. Y con su poder divino, creó una nueva raza. Saiyanos humanoides con cola, hechos a su imagen y semejanza. No nacidos de tormentas cósmicas sino nacidos de su divina voluntad y los llamó Saiyans. Así como Zeno-sama creó a Sadala basándose en la forma de Cronoa, la diosa del tiempo, Baje creó a su pueblo no como armas, sino como herederos de la lucha consciente.
La necesidad de una identidad. Cuando Bage creó a los Saiyanos modernos humanoides con cola, hechos a su imagen, comprendió algo que ningún Ozaru había entendido. Una raza no se sostiene solo con poder. Necesita identidad. Los nuevos Saiyanos ya no eran una reacción de la tormenta. Eran un pueblo. Los Saiyanos no hablaban. Su comunicación era directa, cruda, absoluta. Telepatía. Pensamientos, emociones, órdenes y recuerdos fluían sin sonido. Mentir era casi imposible. La identidad no se escribía, se sentía. Por eso, durante eras, los Saiyanos no necesitaron símbolos. No los comprendían. No los valoraban. El símbolo es una herramienta para quien no puede tocar la mente. Pero eso cambió con Bage. Incluso uno telepático, necesita un símbolo cuando se enfrenta al universo. Bage sabía que habría guerras contra especies que no podían escuchar con la mente, en esos momentos la telepatía no bastaría. Así, por una de las pocas veces en la historia, los Saiyanos recurrieron al lenguaje de símbolos. Y de ese acto excepcional nació el símbolo imperial Saiyano. Y de ese acto excepcional nació el símbolo imperial Saiyano. ¿Por qué nació la idea de ese símbolo? Fue durante ese exilio de Bage que nació la idea del símbolo. Cuando el Fénix llevó a Bage fuera del planeta Saiya, no lo llevó al vacío. Lo llevó a mirar la realidad. Atravesaron sistemas estelares donde la vida florecía, mundos con océanos, cielos azules y continentes verdes. Planetas que no estaban muertos, pero que tampoco estaban en paz. Bage observó en silencio. Vio civilizaciones que no se comunicaban por la mente, sino por sonidos, gestos, y si también había guerra. No como en Saiya, donde la lucha era permanente y absoluta, pero guerras a fin de cuentas. Bage comprendió algo. La guerra no era hija del planeta Saiya. Era un rasgo del universo. Y entendió una verdad que ningún Ozaru había concebido. Cuando las mentes no se escuchan, los símbolos hablan. Cuando Bage regresó a Saiya, ya no era solo un sobreviviente. Era un observador del cosmos. Trajo consigo no solo poder, sino contexto. Sabía que su pueblo no estaría solo en el universo, y que la guerra que definía a los Saiyanos era apenas una versión extrema de algo que existía en todas partes. Por eso, cuando creó a los Saiyanos modernos, también les dio algo que nunca antes habían tenido. Una identidad visible. Algo que incluso aquellos que no podían escuchar la mente entenderían. Así nació el símbolo imperial Saiyano. No del orgullo, sino de la previsión. Los Saiyanos no los necesitaban. Todavía. Pero Bage vio más lejos que su tiempo. Vio a su raza abandonando Saiya. Vio conquistas. Vio enfrentamientos con especies. Él podía sentir la voluntad saiyana. El dios que aprendió del universo. Bage no impuso el símbolo por decreto. Lo compartió como idea. Y los Saiyanos lo aceptaron porque, incluso sin palabras, comprendieron su propósito. Porque su dios no solo había sobrevivido al planeta. Había aprendido del universo. Y eso lo convirtió en algo más peligroso que un guerrero. Un fundador. El encuentro. En una ocasión, Bage se encontró con Zeno-sama. Pero no pelearon. Los dioses supremos no luchan. Dialogaron por un breve instante. Zeno-sama se manifestó ante Bage en el vacío primordial y le reveló la verdad sin rodeos. Él era el dios de los dioses, el creador de los Saiyanos y del orden que sostenía el universo. Le habló entonces del Demiurgo, el líder de los demonios. Zeno había luchado contra él en un tiempo anterior a la historia y, aunque logró vencerlo, no pudo destruirlo. En su lugar, lo desterró fuera del universo, sellándolo en un plano prohibido. Sin embargo, el peligro no había terminado. Los demonios, creaciones del Demiurgo, aún existían. Su propósito era claro: debilitar el sello y traer de vuelta a su creador. Zeno advirtió a Bage que cuando ese momento llegara, los dioses no intervendrían. El universo tendría que defenderse por sí mismo. Y para eso, los Saiyanos habían sido creados. Terminada esa conversación, Zeno fue a su plano superior. Desde entonces, Zeno ocupa un lugar sagrado en la mitología saiyana, conocido simplemente como Dios. La muerte del dios que no murió. Con el tiempo, Bage cayó. Pero no en guerra. No en violencia.
Su cuerpo se disipó en partículas de energía, como un dios que ya no necesitaba. Bage murió en paz. El eje de toda la mitología. Desde entonces, los Saiyanos rezan su nombre antes de la guerra. Narran su historia alrededor del fuego. Discuten su legado en consejos y batallas. Bage es el eje central de la mitología saiyana. El dios que nació sin tormenta. El dios que rompió el mito. El dios que eligió crear, no dominar. Figuras importantes de la mitología saiyana. Zenno-sama. Es un dios entre dioses. Es literalmente Dios. En la mitología saiyana, Zenno-sama no tiene forma definida ni rostro fijo. Es la voluntad que precede a la existencia, el creador de las tormentas cósmicas y del ensayo original de la raza. No lucha. No conquista. Solo decide. Las tormentas que dieron origen a los primeros Ozaru fueron su lenguaje. No buscaba un imperio, sino una especie capaz de existir donde el universo es hostil. Zenno es respetado, no venerado. A los dioses supremos no se les reza. Se les acepta. Sadala. La tormenta que tomó Fir. Sadala es la madre de la forma. Nacida de una tormenta cósmica, pero no como Ozaru, sino como Saiyana humanoide, su existencia redefinió el destino de la raza. Cabello negro, ojos de onix y piel clara. Su apariencia se convirtió en la herencia eterna de todos los Saiyanos. No fue diosa. Fue posibilidad. En los textos antiguos se la recuerda como la primera en sobrevivir no por fuerza bruta, sino por adaptación y voluntad. Su muerte a manos de Piment marca el primer pecado saiyano. Sadala no es adorada como deidad, sino honrada como origen silencioso. Piment. El padre devorador. Piment fue el líder de los Ozaru puros, nacido directamente de la tormenta. Representa la era de la fuerza absoluta, cuando el poder se imponía sin cuestionamiento. Al devorar a sus propios hijos por miedo a perder el dominio, Piment encarnó la verdad más oscura del poder saiyano. El miedo gobierna incluso al más fuerte. En la mitología, Piment es advertencia, no ejemplo. Su figura se invoca cuando se habla de tiranos y reyes caídos. Bage. El dios de los Saiyans. Bage es el eje central de la mitología saiyana. Nacido de forma natural, salvado por el sacrificio de Sadala y el fuego del Fénix, Bage rompió el mito fundacional. Al alcanzar el Super Saiyan Dios, destruyó a los Ozaru puros y creó a los Saiyanos modernos a su imagen y semejanza. No heredó el poder. Lo redefinió. Su muerte no fue violenta. Su cuerpo se disipó en energía, como un dios que ya no necesitaba. Bage es invocado antes de la guerra, en los juramentos de sangre y en los nacimientos. El Fénix. El guardián. Criatura mítica asociada al fuego eterno y la memoria del universo. El Fénix es quien ayuda a Sadala a salvar a Bage, convirtiéndose en símbolo de renacimiento y sacrificio. En la cultura saiyana, el Fénix no es un dios, sino un testigo eterno. Representa la idea de que incluso en un mundo muerto, algo puede renacer. Akate, Colraies cayó los hijos devorados. Hermanos mayores de Bage, nacidos de forma natural, devorados por Piment. No realizaron hazañas, pero su muerte marca el primer fratricidio y la ruptura definitiva del orden Ozaru. En la mitología, son invocados como los que no tuvieron destino, símbolos de potencial truncado. Cronoa. La diosa del tiempo, Cronoa no pertenece directamente a la raza saiyana, pero su forma influyó en la creación de Sadala. Es vista como un arquetipo divino, la estructura que el tiempo acepta. Para los saiyanos, Cronoa representa lo inmutable, aquello que incluso el poder debe respetar. Los Ozarus primigenios. La primera raza. No son individuos concretos, sino una casta mítica. Nacidos de las tormentas, gigantes y salvajes, representan la era preconsciente de los saiyanos. Son recordados con respeto y temor. No como ancestros, sino como lo que debía ser superado. Bage ascendido. El dios que dialogó, una figura tardía del mito. Se refiere a Bage tras su ascensión, cuando se encuentra con Zenno-sama. No luchan. Dialogan. Este encuentro es clave en la teología saiyana. Los dioses menores luchan, los supremos conversan. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, hasta la próxima.